Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, una vez más, un lunes más aquí en Restaurando al Ser, en donde te acompañamos en el recorrido de la parte oscura y temerosa de tu mente a la luz del amor incondicional de tu corazón. Yo soy Ivonne Armand y estoy aquí con Diana Medina. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y con Eugenia McCarthy. Hola, buenas tardes. El día de hoy tenemos un tema pues que se los hemos venido cantando por mucho tiempo, cada vez que hablamos de leyes biológicas y luego cada vez que hablamos de cualquier otro tema, el dolor sale ahí como a flote. Entonces hoy decidimos dedicarlo de lleno al dolor, hablar del dolor y qué es esto. Realmente es un tema muy importante porque todo ser humano en este planeta ha tenido y tendrá y tendremos dolor. En este caso estaríamos hablando del dolor físico, ¿no? El dolor del cuerpo orgánico, y que eso a lo largo de nuestra experiencia manejando casos con leyes biológicas nos hemos percatado que el dolor verdaderamente es un factor, pues casi que podríamos decir un factor de riesgo, ¿no? que, que no permite que se dé realmente una solución bien a los conflictos en las leyes biológicas, sino que nos mantiene en lo que nosotros llamamos las recidivas o el reciclaje o estar en un círculo vicioso en estos programas biológicos. Eh, entonces, creo que va a ser muy, muy interesante que el día de hoy en esta maravillosa nueva plataforma de Medit Nation, a los cuales les agradecemos muchísimo, podamos traer este tema a la mesa. Y bueno, para empezar a hablar de ello, pues, ¿quién mejor que Eugenia para platicarnos qué pasa con el dolor? ¿Qué pasa con el dolor? Bueno, fíjense que sí se ha vuelto un tema importante para nosotros que somos estudiosas de las leyes biológicas, ¿no? Precisamente porque observamos en nuestros pacientes y en sus procesos cómo el dolor nos cambia todo. Pero yo quisiera empezar primero con definir lo que es el dolor. Y para ello me voy a permitir leerles la definición de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que es la más aceptada. Y dice, el dolor es una experiencia emocional y sensitiva desagradable asociada a una lesión tisular, es decir, de los tejidos, real o potencial. Esta definición es la más aceptada ya en medicina porque ya se han hecho muchos estudios en base al dolor para definirlo de esta manera. Y bueno, algo interesante de esta definición es que este daño que se percibe en el cuerpo que manifiesta dolor puede ser real o puede ser potencial. A mí me llamó mucho la atención. Y pues recordé cuando buscando cosas nuevas en medicina, encuentro la medicina antiinflamatoria. Y quiero compartirles que en la medicina antiinflamatoria hablamos de que un proceso inflamatorio regular nos genera dolor. Y además el dolor es la causa más frecuente de asistir al médico. Porque cuando me duele algo, voy corriendo al doctor, ¿no? Bueno, el proceso inflamatorio que es como una forma de protegernos, nuestro cuerpo, es que se presente el dolor, porque además inmediatamente vamos a reaccionar y vamos a hacer algo para quitar ese dolor. Sin embargo, hay un proceso inflamatorio que se llama inflamación silenciosa, que la diferencia con la otra inflamación es que esta no da dolor. Y entonces, desde la mirada de la medicina convencional, nos hablan
cuando nosotros tenemos un proceso inflamatorio en nuestro cuerpo, pero esta inflamación es del tipo de la silenciosa, puede uno estar en este proceso inflamándonos durante mucho tiempo hasta que aparece la enfermedad crónica, ¿no? Esto es, se han hecho ya muchos estudios y se demuestra que cuando una persona le hacen un diagnóstico como la diabetes, que es lo más frecuente ahora, esa persona por lo menos ha tenido 10 años de este proceso inflamatorio silencioso. Wow. Y lo más maravilloso es que ya hay un estudio que uno se puede hacer para determinar el grado de inflamación que tenemos. Pero digamos que este es solo un paréntesis de esa inflamación silenciosa, porque el dolor, si lo vemos desde este punto de vista de me hace reaccionar e ir corriendo al doctor a ver qué es lo que tengo, pues es beneficioso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, les quiero hacer como una pequeña introducción a saber qué pasa con el dolor, cómo se clasifica. Y para ello tenemos una clasificación de acuerdo a su duración. El dolor puede ser un dolor agudo y es el que me da cuando voy bajando las escaleras y me tuerzo el pie, ¿no? Ahí está el dolor, aparece de inmediato. Y este dolor tiene una característica de que no tiene un componente psicológico. Me caigo y me rompo una pierna, o estoy cocinando y me brinca el aceite y me quemo y me da dolor. Es así, se presenta de inmediato. Por ejemplo, también les puedo decir que en mi caso yo he tenido piedras en los riñones, litiasis renal, y cuando van bajando del riñón, pues es un dolor espontáneo también que me despierta. Estoy profundamente dormida y me despierta el dolor así como, ¡ah! ¿Qué está pasando? ¿No? Eso es un dolor agudo. Y el dolor crónico, que se considera un dolor crónico cuando ya tenemos más de 3 meses de estarlo padeciendo, y puede ser a lo largo de un tiempo indeterminado, ¿eh? Para muchas personas no tiene el tiempo ese dolor, puede morir con dolor. Y este dolor sí tiene un componente psicológico. En la clasificación del dolor también está clasificado de acuerdo a su patogenia. Esto significa de acuerdo a su causa. Entonces hay un dolor que se llama neuropático, que es el dolor que se presenta cuando yo tengo un daño en el sistema nervioso, ¿no? Y es un daño directo en mi sistema nervioso, o tengo daño en las vías nerviosas periféricas, ¿no? En las vías nerviosas imaginen ustedes su columna vertebral, que por ahí están saliendo muchos nervios y van a dar sensibilidad y motilidad a los tejidos, ¿no? Entonces, esas fibras pueden ser dañadas y darme este tipo de dolor neuropático. Es como cuando tengo dolores y me diagnostican que tengo neuropatías, ¿no? Que es una inflamación de mi sistema nervioso o de mis nervios, y que regularmente lo que me recetan es complejo B, que ayuda a regenerar la capa de mielina de los nervios y disminuye el proceso inflamatorio nervioso. Hay otro tipo de patogenia que es el nociceptivo. El nociceptivo es que nosotros tenemos unas neuronas que también se les llama nocireceptores o nociceptors, ¿no? Estas neuronas sirven para codificar y procesar estímulos que pueden ser potencialmente dañinos para mi organismo. Y dentro de estos, dependiendo de dónde se sitúen en el cuerpo, puede ser un dolor visceral, que bueno, el más común que ustedes seguramente conocen es el dolor de estómago, o es el cólico cuando tengo diarrea, ¿no? O el cólico menstrual. Y el otro dolor es el dolor somático, que ya tiene que ver directamente con piel, con el sistema musculoesquelético y con vasos sanguíneos además. Tenemos otra clasificación de dolor
dentro según su patogenia o su causa, que es el psicógeno. El dolor psicógeno es cuando interviene en la persona el ambiente psicosocial en el que se desenvuelve. Entonces, fíjense qué interesante cómo el dolor va cambiando de acuerdo a lo que la persona va viviendo, ¿no? Y por último, la clasificación es de acuerdo a su intensidad. Puede ser un dolor leve, en donde este permite a la persona realizar sus actividades cotidianas. Puede ser un dolor moderado, en donde ya empieza a interferir con las actividades cotidianas de la persona. Y severo, cuando interfiere con el descanso. Es decir, ni siquiera descansando se me quita el dolor. Esa es una de las clasificaciones más comunes con respecto al dolor. Pero tú nos tenías y no sé por qué no me veo, sí, ya me vi, una frase muy interesante, Ivonne, con respecto a cómo evaluar el dolor. Sí, dice, solamente quien lo sufre sabe lo que se siente. Y no existe medio humano ni científico por el que se pueda transmitir a otros todos los detalles, matices y sensaciones que acompañan a la experiencia del dolor. Así es. Es como muy... Sí, así como esa mirada. Es personalizado. O Es sea, único. Solo yo lo vivo, ¿no? ajá. Claro. Fíjense que en la consulta, cuando a mí me dicen, no, tengo dolor, una forma sencilla de darme una idea de lo que está sintiendo la persona es pedirle que me diga en una escala del 0 al 10, ¿no? Donde 0 es no hay dolor y 10 hay mucho dolor, en qué número de esa escala se encuentra su dolor. Y bueno, así nos damos una idea, pero la realidad es que hay muchas personas que tienen un umbral al dolor muy bajo, ¿no? Y hay otras que tienen un umbral al dolor muy alto. Es decir, aguantan dolores intensísimos. Pero ese umbral, lo que pasa es que yo te estoy escuchando y bueno, creo que valdría la pena aclarar quizá un poco de neuroanatomía para las personas en el sentido de que los tejidos que duelen porque ahí hay receptores de dolor, o sea, ahí hay neuronas cuya función, neuronas sensoriales cuya función es recoger el dolor, ¿no? Hay partes del cuerpo donde no hay o hay muy pocas neuronas receptoras del dolor. Una de ellas es la espalda, por ejemplo, ¿no? Entonces, que no es que la espalda no duela, ¿no? Pero digamos como que el centro de la espalda tiene menos receptores de dolor, la piel, ¿sí? Que, por ejemplo, los brazos o incluso el área genital o las piernas, ¿no? Las yemas de los dedos. Las yemas de los dedos, por ejemplo, ¿no? ¿No? En las yemas de los dedos, además, tenemos una concentración de neuronas receptoras de distinto tipo de estímulos muy alta, ¿no? Altísima. Altísima, ¿no? Entonces, o sea, creo que eso es importante porque al final, vamos, yo te escuchaba y hay como, a lo mejor cosas que nosotros como profesionales del área de la salud damos por sentadas porque nos las enseñaron en la escuela, ¿sí? Pero que en realidad la gran mayoría de las personas que no está relacionada con nuestro campo, y aunque lo esté a veces, no entiende, ¿sí? ¿Por qué una zona del cuerpo puede doler más que otra? ¿No? Y es por la cantidad de receptores, de neuronas receptoras sensoriales específicas que hay para el dolor. ¿No? Y bueno, para otros estímulos, pero para el dolor específicamente. ¿No? Entonces, como decías, ¿no? En el área, o sea, adentro del cuerpo, ¿sí? Que esto ya
implicaría traer las leyes biológicas, ¿no? Hay tejidos de origen ectodérmico principalmente adentro del cuerpo que son los que tienen los receptores de dolor. ¿Sí? Entonces, cuando ese tejido se ve afectado, duele. ¿Sí? Pero si ese tejido no se ve afectado, no duele, ¿no? Entonces, y bueno, también reflexionaba cuando te escuchaba, ¿no? El dolor, la percepción del dolor, ¿no? Porque ese umbral, ese umbral, ¿sí? También creo yo, digo, no lo sé porque no sé, de hecho, si existe algún estudio en neurociencias específico para determinar o medir, ¿no? Los umbrales para el dolor, ¿sí? Pero a mí me da la impresión que ese umbral de dolor tiene más que ver con la percepción, ¿sí? Y la comprensión que uno puede tener del dolor, ¿no? Es decir, porque tú decías, y lo dijiste muy claro, ¿no? O sea, la gente va al médico cuando le duele, ¿no? Entonces, claro, como yo soy gente extraña, incluso desde antes de conocer las leyes biológicas, ¿no? Pero es como, yo de repente podía tener alguna punzada, ¿no? Hubo una época en mi vida en que tenía punzadas en los senos, ¿sabes? ¿Sí? Jamás salí corriendo al médico, o sea, no sabía yo de las leyes biológicas, pero era como, chinga, perdón, pero bueno, así era, ¿no? Así era. Muy puntual, ¿no? Ok. Entonces te esperas así como que, uy, ¿no? No se vuelve a repetir, ¿no? Pues como no se volvió a repetir, yo dije, quién sabe qué fue, y ya, y jamás me paré en el médico por ese motivo, ¿no? Entonces, pero esa soy yo, o sea, y yo estoy hablando de una persona antes, o sea, en la hipnosis de la enfermedad, ¿no? Antes de tener conocimiento de las leyes biológicas. Pero hay otras mujeres que a lo mejor sienten esa punzada y se quedan así, ¡ay! ¿Qué será eso? ¿No? Y salen corriendo. ¿No? Pero eso no tiene que ver con el umbral del dolor, eso más bien tiene que ver con lo que nosotros ya hemos comprobado muchísimas veces, que es el miedo. Por eso, pero es o sea, el dolor te hace o no ir al médico, ¿sí? Dependiendo del significado que tú le atribuyas. La percepción, claro. Que es la percepción, ¿sí? Pero otra vez, o sea, hay una parte también donde esto sí está comprobado en el sentido de que si tú le pones atención al dolor, a la sensación, porque efectivamente es una sensación biológica, ¿sí? El dolor se incrementa. ¿Sí? O sea, la percepción y la sensación del dolor, a ver, es que aquí creo que tengo que hacer una distinción entre sensación y percepción. ¿Sí? La sensación, ¿sí? Es esa cosa que uno siente en el cuerpo, esa literal sensación, ¿no? Que uno siente en el cuerpo, ¿sí? Como puede ser efectivamente el dolor, o sea, es como si yo le hago así a mi bracito, ¿no? Y yo aquí siento algo, ¿no? En el dorso de mi mano, esa es la sensación física, ¿sí me explico? La percepción es el significado que yo le atribuyo, ¿sí? Entonces yo a esto le puedo atribuir me estoy dando cariñito, ¿me explico? Entonces esa es la percepción, o sea, la percepción es el significado que yo le atribuyo. Esto es importante porque además esto se estudia en psicología, o sea, hay una materia que se llama sensación y percepción, ¿sí? Donde precisamente revisamos el dolor, ¿no? Entonces, si yo a una sensación de dolor le atribuyo un significado negativo de algo está mal en mi cuerpo, ¿sí me explico? El miedo viene de la percepción, ¿sí? Es decir, del significado que yo le atribuyo, ¿sí? Y si yo le atribuyo un significado negativo, yo pensaría que mi
umbral al dolor disminuye. ¿Sí me explico? Porque entonces estoy muy pendiente, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con muchas personas que están muy pendientes de las sensaciones de su cuerpo, pero que como no las identifican o no saben qué es eso, ¿sí? Entonces se espantan, porque le atribuyen un significado de algo está mal con mi cuerpo. ¿Sí me explico? Sí, claro, es que ese es el concepto generalizado con respecto al dolor. Es algo está mal en mi cuerpo y por eso me está doliendo, ¿no? Claro. Y bueno, antes de continuar, porque ya nos vamos a ligar a las 5 leyes biológicas, quiero decirles que hay un dolor el cual las personas lo refieren como inminente de muerte. Y ese dolor es el infarto al miocardio, el infarto del corazón. Todo aquel que ha presentado un infarto y ha sobrevivido, lo manifiesta como un dolor inminente de muerte. O sea, todo aquel que lo siente dice, ahora sí ya me voy a morir, ¿no? Y hay otro dolor que nos hablan, que es el único dolor que se olvida, porque si alguna vez les ha dolido un diente o una muela, pues sí, te acuerdas de cómo duele, ¿no? Sí. Y digo, a mí no se me va a olvidar nunca cómo duele una piedra cuando va bajando del riñón. Es horrible. Pero este dolor es el único dolor que se olvida. Y es el que se presenta durante el parto, El parto. ¿no? Y yo creo que sí, porque había mujeres que tenían 10 hijos, ¿no? Y es de cuánto que duele, ¿cómo voy a tener tantos? Pero sí. Y también tiene que ver, ese dolor que se olvida, realmente tiene que ver con la preparación de la mujer cuando va a parir. Porque puede ser que ni siquiera tengan dolor a pesar de tener contracciones tan fuertes. Y bueno, pues algo de lo que tú acabas de comentar, Diana, es precisamente esta preocupación que nosotros tenemos al estudiar las 5 leyes biológicas y ver la evolución de los pacientes, que cada vez que tienen dolor empeoran, porque se vuelve como un shock, además de los que ya traen, el tener dolor. El dolor te hace pensar en la muerte cuando es muy fuerte. Y no importa si sabes 5 leyes, yo se los digo por experiencia. Acabo de pasar por una litiasis, ¿no? Y cuando estaba con el dolor que no te deja ni parado, ni sentado, ni acostado, y el medicamento te duró 20 minutos, la analgesia, o sea, que medio disminuyó el dolor, y tú vuelves a tener el dolor otra vez muy intenso, sí empiezas a pensar que algo está muy mal, pese a que yo sabía que solo era una piedra que va bajando, pero te sientes tan mal que el dolor te hace pensar muchas cosas y siempre pensar en la muerte. Sí. Es como, si lo hacemos un poco metafórico, es como de tu vehículo, ¿no? Tu vehículo tiene una serie de sensores en todo el vehículo para estar monitoreando los niveles, pues, de aceite, de agua, de diferentes cosas del termostato, de qué sé yo, que si sobrepasan ciertos niveles, te prende el foquito en el tablero, ¿no? Si te prende el foquito, pues entonces tú ya sabes que algo anda mal con tu coche, ¿no? Pero la reacción que tiene el dueño del vehículo cuando el sensor se prende es súper diferente dependiendo de todo su sistema de creencias, desde dónde viene, ¿no? Entonces yo me acuerdo antes que los coches eran como mucho más, más cercanos a nosotros, le metíamos mano, pues, hacíamos cosas, ¿no? Me acuerdo mucho que yo tenía compañeros en la universidad, ¿no? Que traían 10 foquitos prendidos en su coche y les valía ¿no? Un soberano cacahuate, porque sabían que el coche pues, era viejito, el sensor ya no servía del todo bien, entonces pues tenía cierto rango ahí de posibilidad
de estar bien, y ya luego a lo mejor el fin de semana ellos le metían mano al motor y lo ajustaban. O me llegó a tocar también que resulta que el fusible estaba tocado, ¿no? O sea, que entonces no tenía que ver realmente con el sensor de la situación, sino que era algo diferente, ¿no? Pero la persona ya sabía. Ujú. Y sin embargo, me llegó a tocar también experiencias de personas, en general mujeres, ¿no? Que se les prende el foco y es como, ¡ah! ¡Qué susto! Ya, me hago a un lado del camino y me quedo ahí parado y llamo al mecánico y que venga a verlo porque no sé qué está pasando, ¿no? Y eso, pues, ¿qué es, no? O sea, el no saber, no tengo información suficiente, tengo miedo. Por eso, pero es que depende de tus recursos. O sea, porque también la percepción o el significado, digamos, negativo o la intensidad del significado negativo que tú le puedas atribuir depende de tus recursos para poder solucionar o enfrentar una determinada situación. Así es, totalmente. Entonces, o sea, yo creo que el umbral del dolor va totalmente ligado a la percepción que tú tengas de una sensación corporal. Así ¿Sí? es. Y otra vez, es qué significado le vas a atribuir tú a esa sensación que puede ser dolorosa. O sea, claro, es como yo, hace muchos años, estaba yo limpiando esos momentos en la vida en que te da por limpiar los cajones y los, ¿no? Ujú. Yo limpiando el librero. Y no sé qué hice, pero el caso es que me di en la rodilla, ¿sí? Con la esquina del librero. Y Me dolió. me dolió. Así de, güey, o sea, esa es una sensación que más es inmediata, no es dolor, Dolor agudo. es dolor agudo, o sea, Intensísimo. Ujú. intensísimo, o sea, que tú así, no, entonces, que me duró, o sea, bueno, claro, ya no me acuerdo qué le puse, ¿no? Pero bueno, terminé comprándome una rodillera porque no podía yo apoyar, ¿no? Que cada vez que yo apoyaba me dolía y me duró como un mes, yo creo, ¿no? Entonces, y me duró sensible muchos años la rodilla, ¿no? De ese golpe que me di. ¿No? Entonces, y bueno, ya también hace muchos años que se me quitó, pero de todas maneras, o sea, es como ese dolor que, claro, es un evento inesperado, claro, le pega a los receptores del dolor, ahí en la rodilla hay muchos receptores del dolor, porque más seguro no solamente están los de la piel, sino los de los huesos también, ¿no? O del pericardio. Entonces, un dolor espantoso, ¿sí? Pero yo pensaba en esto que decían de la idea de muerte que te viene cuando duele, cuando estás doliendo, ¿no? Cuando el cuerpo duele por la razón que sea. Viene porque quieres que termine el dolor. O sea, no porque te quieras morir, ¿no? Sino porque en tu entendimiento o en nuestro entendimiento, si yo me muero ya no me va a doler, cara. ¿No? Entonces, por eso viene la idea de muerte, pero es como un deseo de que ya no sentir el dolor. ¿Sí? Esto. De todos modos, aún conociendo, fíjense, eso es interesante, aún conociendo las 5 leyes biológicas, Ajá. si tienes dolor, genera diferentes shocks ese dolor, y más si es intenso. Y bueno, sería interesante aquí ya hablar por qué las leyes biológicas o el conocimiento de las leyes biológicas cambian el concepto con respecto al dolor, ¿no? Este concepto generalizado de tengo dolor es porque está pasando algo mal o algo tengo mal en mi cuerpo, ¿no? Algo terrible. Algo terrible. Y ya en la mirada de las 5 leyes, en este modelo científico, nos damos cuenta que el dolor aparece cuando yo entré en la fase de solución de mi conflicto, ¿no? Y eso significa que lo que está sucediendo en mi cuerpo es un cambio hacia el bienestar,
y que si me está doliendo, está bien. O sea, es porque estoy mejorando, no porque estoy empeorando, ¿no? Ujú. Así es. Entonces, eso nos cambia todo. Eso nos cambia todo, porque si una persona, por ejemplo, que tiene artritis, ¿no? Que es de estas enfermedades clasificadas como crónico-degenerativas, en donde se le dice al paciente, desde la medicina convencional, que es una enfermedad que no tiene curación, que va a estar así para el resto de su vida, ¿no? Con dolores articulares, deformándosele las articulaciones casi siempre. Imagínense el tener dolor para el resto de mi vida, ¿no? Porque además he visto niños, vi el caso de unos hermanitos, uno de 8 y la otra niña de 10, con un diagnóstico de artritis reumatoide infantil, con unos dolores que los niños no podían ni moverse de su cama. Y les dicen, es para toda la vida. No, 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 pues ese es otro shock biológico. O sea, ya me dijeron que está toda la vida, pues ya, ¿qué hago, no? Ya Claro, mejor me muero, ¿no? Porque no tolero el dolor. O pero sea, precisamente, o sea, es muy claro que el dolor está asociado a una ignorancia de mi cuerpo, de los procesos, de para qué sirve el dolor, hacia dónde me lleva, qué objetivo tiene, ¿no? O sea, si existe el dolor, es porque Sí, tiene una función muy importante. Eh, desde los ojos de la medicina tradicional, tiene un objetivo, que es pues, saber que algo pasa. así ¿No? es, No sé así qué, es. pero algo pasa. Y por eso corremos al doctor, porque no sabemos qué, pero tiene un objetivo. ¿No? Desde la mirada de las leyes biológicas, el objetivo del dolor es que te quedes quieto, ¿no? Que te quedes quieto porque el tejido afectado está en plena reparación, ¿no? Si regresamos al ejemplo del automóvil, ¿no? El foquito que se prendió, que me indicó que el aceite, lo llevo al taller y me dice el mecánico, su bomba de aceite se rompió. Pues, ¿qué va a pasar? Pues que el coche se tiene que quedar ahí parado, no sé, una semana, 15 días, a que consigan la bomba y la reemplacen y la pongan y lo que sea, ¿no? Entonces, y si yo me pongo necio de, no, yo me llevo mi coche ahorita, ¿eh? A mí no me importa. ¿Qué va a pasar con el coche? Pues se va a desvielar, se va a tronar, se va a desbaratar, ¿no? Y al rato, ¡ay, qué barbaridad! Mi coche ya lo perdí. Así nosotros, ¿no? Somos bien inconscientes con nuestro cuerpo porque el dolor lo que quiere es que te quedes acostado sin moverte para que los tejidos que están en plena reparación, ¿no? Se están retejiendo para darte fortaleza, para que al final del proceso estés más fortalecido, eh, y que yo me quede quieta y darle chance a que se repare, ¿no? Así Pero, es. pero pues esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Es, no, te duele, tómate X cantidad de analgésicos y síguelo, Y ¿no? next. Lo que sigue, next. Vamos a seguir trabajando y dándole y subiendo y bajando y haciendo y deshaciendo, ¿no? pero aquí es precisamente donde se complica, porque, o sea, se complica, quiero decir, con las percepciones o los significados que atribuimos, ¿no? Porque aunque yo pueda entender eso, de repente el estar inactivo, ¿no? Que es lo que el dolor nos está pidiendo, ¿sí? También lo tenemos asociado a sentirnos vulnerables, ¿sí? Así es. Entonces, el tomarme una pastilla para quitarme el dolor y seguir con mis actividades cotidianas me permite sentirme fuerte. O sea, porque el dolor te enfrenta también con tu vulnerabilidad. ¿Sí? Y esa es también una parte de por qué yo creo que las personas, o sea, sí entiendo que el dolor duele, créanme que he tenido dolores.
pero porque no nos permitimos conectar con nuestra vulnerabilidad, ¿sabes? Y bueno, otra vez, o sea, a mí me gustaría compartir un ejemplo, ¿no? Hace algunos años que, bueno, hubo un evento que no voy a contar, pero que me hizo efectivamente sentir muy vulnerable, ¿no? Muy, 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 muy vulnerable. Y, bueno, ya que resolví el evento, empecé a tener un dolor en todo el cuerpo. O sea, era graciosísimo, ¿no? Porque decía, güey, o sea, es una sensación que nunca había tenido de fragilidad en mis huesos, ¿no? De dolor. Pero bueno, al final del día, la situación que el shock biológico que había tenido me había hecho sentir psicológicamente así, terriblemente vulnerable, ¿no? Y ya cuando vino la fase de curación, ¿sí? Que empecé a sentir esa sensación, decía, como tú decías, ¿qué es esto? Además, no puedo salir a la calle, no puedo conducir porque siento mi cuerpo muy frágil, muy débil, no puedo, o sea, creo que no puedo guiar el coche, me da miedo, ¿no? Conducir porque creo que no puedo guiar el coche. Y y me duele, ¿no? Y era un dolor generalizado en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, ese día, no me acuerdo qué día era, afortunadamente creo que me tocó fin de semana, no tuve que cancelar pacientes, pero fui y me encerré en mi casa, ¿no? Claro. y me eché a dormir, ¿no? Así de, no puede ser, ¿no? Y bueno, para mí en lo personal, o sea, es como, ya sé que tengo que atravesar esto, pero es horrible porque me haces una fragilidad generalizada en todo el cuerpo, ¿no? Es de debilidad, de horrible. Y me acuerdo que ahí fue cuando yo descubrí las flores de Bach, ¿no? Que yo necesito algo que me ayude a atravesar la fase de curación, ¿no? Y entonces, pues bueno, tenía un amigo que hacía flores de Bach, entonces yo dije, a ver, tus florecitas, dame, ¿no? Y en ese momento, además, también, porque yo no creía en las flores de Bach, déjenme decir, ¿no? Pues, yo decía, ¿qué es eso? Entonces, pero con la fórmula que él me dio, esa sensación disminuyó hasta que desapareció, ¿no? Entonces, la fase de curación que pudo haber sido de 3 semanas, que seguramente fue de 3 semanas, ¿no? Pero esa fórmula de flores que me dieron me ayudó mucho a que disminuyera la sensación, ¿no? Pero sí es como esa parte de, o sea, sí cambia tu comprensión y tu significado, o sea, no es que no recurra a recibir ayuda, claro, como yo no soy de analgésicos, ni de medicamentos, ni de nada, pues busco en las alternativas a ver qué encuentro, ¿no? Entonces yo dije, bueno, que flores de Bach me funcionó y desde entonces soy amante de las flores y entonces ahora trabajamos también esencias áureas, ¿no? Ajá, son maravillosas. Pero por eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a mí me funcionaron, yo las probé, ¿sí? Y Diana, acabas de describir perfectamente una forma de esta vagotonía, que es la segunda fase de nuestro proceso, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un conflicto. Esa fase que se llama de solución o vagotónica, o de curación también, la acabas de describir perfectamente. Cuando entramos ahí, después de que resolvimos esto que ya nos pasó, nos sentimos así. Nos sentimos frágiles, débiles, cansados, nos podemos sentir, por supuesto aparece el dolor, ¿no? Y por eso nuestro cuerpo requiere descanso. Y no estamos diciendo que no se tomen una pastilla, ¿no? Estamos diciendo que se autoobserven, ¿no? Que se den cuenta de lo que está pasando, ¿sí? En esta fase vagotónica, que además tiene 3 fases, ¿sí? Cada fase me va sucediendo cosas, pero a veces en esta desesperación de tengo que estar bien porque tengo que ir a trabajar, bueno, ahora ya están trabajando en sus casas, ¿no? Pero antes era tengo que ir a trabajar o me voy a ir al cine, tengo que ir a la fiesta, me siento fatal, pero yo me voy a empastillar para irme a la fiesta, ¿sí? No dejamos que este proceso de curación
que nos va a llevar a la normotonía, o sea, a un estado ya de bienestar, se dé adecuadamente. Así es. Sí, yo creo que no podemos dejar de enfatizar lo suficiente, ¿no? Que la importancia tan grande de transformar esa mirada que tenemos del dolor, porque el dolor mismo nos vuelve a meter al círculo, Así es. ¿no? Sí. Porque en estas 3 fases que estás mencionando de la solución, o sea, yo tuve un conflicto, entré en activo, después vengo, soluciono y a partir de ahí viene esta vagotonía, ¿no? Que incluye el dolor y la molestia y la inflamación y todo esto que hemos platicado en otras ocasiones. Y viene de pronto la famosa epicrisis, que es un pico hacia arriba, que ese puede llegar a ser un dolor muy agudo, muy intenso, dependiendo del tejido del que estemos hablando. Puede llegar a ser de más tiempo, ¿no? Porque hay unos que son como muy rápidos, pero hay otros que se mantienen en varias horas, ¿no? Y es muy, muy, muy intenso. Ese momento, si yo estoy pensando que ya me voy a morir, que esto está muy, muy mal, me regresa a un shock biológico. Claro. ¿No? Y me otra vez, ¿no? Conflicto activo, me soluciono, dolor, Más dolor. epicrisis, dolor fuerte, me regreso, ¿no? Entonces, Sí. Por eso nos interesa tanto hablar del dolor y de quitarle esa idea, ¿no? Es terrible ya. No, es bueno. Es bueno, porque quiere decir que tu cuerpo ya se está recuperando, que esa situación, cualquiera que haya sido, ya la solucionaste de alguna manera y que tu cuerpo está reparándose, ¿no? Y enfatizar la necesidad de quedarte descansando, ¿no? Y que como sociedad entendamos que no somos seres hacedores. Sí. No somos seres hacedores, somos seres, soy, punto. No tengo que estar haciendo para valer. Valgo por la simple y sencilla razón de que soy un ser creado por la divinidad, punto, y se acabó, ¿no? Y no tengo que estar haciendo. Y digo, en lo personal, es a cada momento estar sobre las mujeres, porque hombres todavía no tenemos tantos, ¿no? Pero sobre estas personas diciéndoles, descansa, 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 manda a todos a la, ¿no? Allá por allá y descansa, quédate acostada, descansa, por favor, descansa, no tienes que estar haciendo nada, no tienes que estar atendiendo al niño, ni haciéndole de comer, ni, ¿no? Hay gente para eso, siempre vas a tener ayuda, siempre. Uh-huh. Y ahorita que hablabas de que somos seres, que somos, ¿no? Uh-huh. Estoy recordando algo que dice, Dios susurra y habla a la conciencia a través del placer y nos grita a través del dolor. El dolor es un megáfono que utiliza para despertar a un mundo dormido, ¿no? Entonces, el dolor también tiene su parte espiritual. Por supuesto, por supuesto. Sí, pero además, ahorita que te escuchaba, Ivonne, o sea, me recordó también en la parte psicológica, en el trabajo psicológico, mucho también de lo que hablamos es que hay que atravesar el dolor para liberarse de él, el dolor emocional, el dolor de la pérdida, ¿no? De la pérdida, de la separación, ¿sí? De la falta de reconocimiento, de la falta de amor, el dolor de lo que tú quieres, ¿sí? Que generalmente se traduce como en una sensación opresiva en el pecho, ¿sí? Pero esa sensación hay que atravesarla, o sea, atravesar el dolor significa reconocer qué es lo que te duele, ¿no? O sea, cuál es el evento, con qué persona, qué pasó, cómo,
fuera, ¿sí? Sentir la opresión en el pecho, llorarla, ¿sí? ¿Me explico? Para poder dejarla ir, ¿sí? Y forma parte de la solución, o sea, eso es solucionar un evento, ¿sí? Pero lo mismo pasa, digamos, ese es como el trabajo psicológico que hay que hacer para resolver un evento o una situación, un shock biológico, ¿sí? Que viene de un estado de estrés, ¿no? Y entonces hay un dolor emocional que hay que atravesar, no enfrentar, es distinto. Atravesar, ¿sí? Sentir, permitirte sentirlo para después pasar a la fase de solución. Y en la fase de solución, dependiendo del contenido del conflicto, vas a tener dolor físico probablemente. ¿Sí? Y ese dolor físico también hay que atravesarlo, ¿sí? Para poder llegar a la normotonía, regresar al funcionamiento normal del cuerpo, ¿no? Entonces, y bueno, otra cosa que estaba yo pensando que desde que lo dijiste, ¿no? Cuando entre los tipos de dolores, cuando se asocia el dolor de muerte como el dolor del infarto, pero esa también es una percepción. ¿Sí me explico? O sea, ese también es el significado que se le atribuye, porque estamos condicionados o sabemos, ¿no? Que cuando viene la epicrisis, que nosotros conocemos como infarto al miocardio, ¿sí? La probabilidad de que la gente muera es muy alta, ¿no? Sí. Y eso es cierto también desde las leyes biológicas, ¿no? Aunque sea una epicrisis y sea fase de solución, la probabilidad de que te mueras es muy alta, ¿sí? Pero precisamente por estas experiencias, ¿sí? Y porque sabemos que eso puede suceder, porque ha sucedido y porque el dolor es muy intenso, por eso yo lo asocio con un dolor de muerte. ¿Sí me explico? Pero es, otra vez, es una percepción, ya es el significado que yo le atribuyo, ¿sí? Por la experiencia o el conocimiento que tenemos del resultado de ese dolor, ¿sí? Porque fallecen efectivamente de esta epicrisis, ¿no? Entonces, no existe, perdón, no existe un dolor de muerte. ¿Sí me explico? Ese es el significado que yo le atribuyo. Pero fíjate que ese dolor por el, que es emocional, ¿no? El dolor emocional, pues está ligado a, en la definición de que puede ser que todavía no existe un daño tisular, pero tú sientes dolor, ¿no? Y dice, el dolor que no se desahoga con lágrimas puede hacer que sean otros los órganos que lo lloren. Wow. ¿No? Ese me gustó y se relaciona con lo que tú estás diciendo. Si yo no resuelvo eso que me genera ese dolor, que a lo mejor es opresión y siento como que hasta me falta el aire y me sacan la radiografía y ahora como está de moda para todo las tomografías, me sacan una tomografía, el corazón está perfecto, no tengo nada en los vasos sanguíneos, los pulmones normalísimos. Entonces, ¿por qué tengo este dolor que siento que me aprieta y no me deja respirar? ¿No? Porque tengo que sacar eso. Que también ese es el trabajo más fuerte, creo yo. No sé si estén ustedes de acuerdo, cuando empezamos a resolver nuestras situaciones del cuerpo físico bajo la mirada de las 5 leyes biológicas. Claro. Atravesar estos dolores. Por supuesto. Claro. Pero si no, o sea, si no los veo, estos dolores que no son físicos, ¿no? Si no los veo y los hago conscientes y los pongo ahí sobre la mesa, se van a volver físicos eventualmente. Claro. Necesariamente porque estamos hablando a final de cuentas de shocks biológicos, ¿no? O sea, cada vez que mi marido llega y me grita y me dice tonta y bruta, ¿no? Pues estoy teniendo un shock biológico. Cada vez, y repetitivo, ¿no? Claro. Cada vez que me peleo con mi mamá, cada vez que el jefe me grita, cada vez, ¿no? Y entonces no quiero atravesar esos dolores de lo mal que me siento cada vez que vivo esas situaciones. Pero a la larga, sí o sí, el cuerpo se va a ver dañado. Sí. ¿No? Que ese es el gran conocimiento de las leyes biológicas. Por eso
somos tan fans de eso, porque nos dan el combo completo. Psique, cerebro y órgano. Sí. Sí, pero que otra vez, o sea, hay situaciones como esas, por ejemplo, que tú acabas de describir, ¿sí? Donde tiene que haber una solución concreta, ¿sí? Para esa situación en el sentido de que tú puedas aprender a poner un límite a la situación de abuso. Porque de otra manera, o sea, no vas a poder atravesar, ahí sí, enfrentar y atravesar el dolor. ¿Sí? Entonces, y por eso insistimos en que, o sea, que es la mirada holística que tenemos ya mucho tiempo tratando de transmitirles, ¿no? Que es, tienen que atender, o sea, para restaurar su ser, a su estado divino y perfecto, hay que ver la parte psicológica. Y cuando hablamos de la parte psicológica y emocional, hablamos de nuestras relaciones con nuestros padres. Así es. Porque todas las demás relaciones, nuestras relaciones de amistad, nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones con el trabajo, incluso nuestra relación con Dios, son espejos, ¿sí?, de la relación con nuestros padres. Así es. Entonces, sorry. ¿Sí? Entonces luego se quejan, es que el psicoanálisis solamente se fija en el pasado. Güey, pues es que tú traes el pasado al presente porque te relacionas con todo el mundo, con los modelos que aprendiste en la infancia. Así es. ¿Sí? Entonces, no es que el psicoanálisis se fija en el pasado, es que el pasado es presente, porque en el inconsciente el tiempo no existe. ¿Sí? Entonces, eso es como punto número 1, ¿no? O sea, tienes que reconciliarte con tus padres, como hayan sido. ¿Sí? Claro, cada caso es especial y para eso es un proceso terapéutico individual. ¿Sí? Y tienes que aprender cómo funciona tu cuerpo. Porque todo lo que te enseñaron en la escuela no es cierto. O sea, qué pena, me da mucha pena. No, es que luego hay gente que te dice, ¿cómo crees que fui a la universidad y me enseñaron tal y cual y no es cierto? Pues sí, pero me da mucha pena. No es cierto. Hay un porcentaje muy alto del conocimiento que nos enseñan en las escuelas, desde la educación primaria hasta la educación universitaria, y no se diga en la carrera de medicina, es falso. Y te voy a decir por qué es falso. Porque no te enseñaron las leyes biológicas del doctor Hammer. Ni más por eso. Punto. Así es. Y que nosotros lo hemos vivido ya, o sea, llevamos 10 años, ¿no? Viviendo diario este conocimiento y dándonos cuenta que se aplica al 100% de los casos, ¿no? No hay porcentajes de, 99%, 80% pueden cursar con dolor en no sé dónde, ¿no? 60% pueden cursar con dolor acá o allá o acullá, ¿no? Puede ser que te falte la respiración, puede ser que tengas tos, puede ser, ¿no? Pero no te dicen exactamente qué, y las leyes biológicas te dicen, a ver, este es el síntoma, así son las cosas, ¿no? Que la gente se sorprende cuando llega a consulta con cualquier asesor de leyes biológicas porque le hace la pregunta concreta, ¿no? A ver, ¿qué te pasó el 5 de febrero con respecto a tu gato? ¿No? ¿Y cómo sabes? Pues por el síntoma, ¿no? Tan fácil. ¿Okay? Así es. Sí. Así es. Y bueno, entonces yo creo, porque ya veo que ya se pasó el tiempo, que algo importante con lo que me gustaría que se fueran las personas que nos ven y nos escuchan es esto. Uno, que busquen información sobre las 5 leyes biológicas y las aprendan. Ya hemos repetido hasta el cansancio y lo volvemos a repetir, les cambia la vida conocer las 5 leyes biológicas. Y 2, que también entiendan que es un proceso a veces largo, ¿no? El poder curar nuestros dolores, tanto físico como emocional o mental, ¿no? Y que las pruebas más difíciles para que nosotros tengamos un desarrollo espiritual bien, bueno, alto,
es a través de la salud, recuerden eso, ¿no? Y el dolor, digo, el dolor nos hace reflexionar, sobre todo cuando ya estamos conociendo eso. Y, y yo me pregunto cuando tengo mucho dolor, ¿cuál es la lección que tengo que aprender? ¿Qué es lo que no he aprendido que me está doliendo hasta la médula del hueso, ¿no? Eso es algo, es una práctica que ya se ha vuelto costumbre en mí cuando tengo, aunque sea un dolor leve, ¿no? Ujú, O sea, ¿cuál es la lección que tengo que aprender? Porque esto me está hablando, claro. ¿no? Ujú. Y que también puede ser, hay una cuestión que yo, al menos yo me encuentro repetitivamente, y es que el dolor también es una forma de autocastigo, ¿no? Si También. yo tengo una culpa muy grande sobre X, Y o Z, ¿no? Frecuentemente me llevo al dolor, ¿no? Para expiar esa culpa, digamos, de alguna manera. Eh, Bueno, Lupita, como siempre, saludándonos, ¿no? Gracias, gracias, Lupita. Pues aquí estamos siempre, cristalinas. Flor, Maribel también siempre nos escribe. Eh, esta frase que habíamos también pensado para este programa, ¿no? Que con la que yo quisiera terminar es, lo mejor del dolor es que te indica que aún no estás muerto. Sí, todavía estás aquí. Aquí estás, aquí sigues. Si tu preocupación es dejar este mundo, aquí sigues. Así es. Y bueno, pues no sé si tengamos algo más, pero nada más que les queremos recordar, por supuesto, que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook también como Restaurando al Ser. A mí me pueden encontrar como Diana Medina Niembro, a la doctora Eugenia McCarthy, así también como la doctora Eugenia McCarthy, ¿sí? Nuestro sitio web, restaurandoalser.com. Nuestro canal en Telegram, también, donde no solamente posteamos estos videos, sino alguna otra información importante y relevante, que es Restaurando al Ser también en Telegram. Y no sé si me falte algo más. Ahí están la maravilla de esta nueva plataforma, es que ahí tienen los datos La información. pasando por ahí. Sí. Claro, y si googlean nuestro nombre, seguramente les van a aparecer también nuestras redes sociales o nuestro sitio web. Así es. Así es. Entonces, pues bueno, creo que nos despedimos puntualmente el día de hoy. Así es. Muchas gracias como siempre y nos vemos el próximo lunes. Ha sido un placer.